Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 2 de febrero para quinto grado. Comenzamos con matemáticas, el tema es de romboides a rectángulo. Deduciremos intuitivamente la fórmula para calcular el área del romboide mediante su transformación de rectángulo. Raimundo nos comenta que su pueblo antes era una hacienda y nos dice que existe un túnel que lleva hasta otro lugar. Me recuerda a las tierras muy extensas, caballos y ricos. Resulta que en un tiempo después de la desaparición de la hacienda compró un terreno como este, pero lo que no sabe es cuánto mide la superficie del terreno. Lo que necesita saber es cuánto mide el terreno para venderlo. Vamos a intentar calcular la superficie con fórmulas que ya conocemos. Primero necesitamos identificar las características más importantes de la figura geométrica. Tiene 4 lados y 4 ángulos, pero 2 lados son diferentes longitud y los ángulos son de diferente abertura. 2 pares de lados son iguales, pero unos son más largos que los otros. Vamos a partir de la idea que podemos calcular cualquier superficie que tenga forma de rectángulo. Vamos a intentar lograr la transformación del romboide a rectángulo. Si recortamos este triángulo y lo pasamos a la derecha, de esta manera convertiremos el romboide en un rectángulo. Magia. Ahora que ya tenemos el rectángulo, podemos usar la fórmula para calcular el área del rectángulo. Es base por altura. Recordemos que la altura se representa con una h. La base medirá 30 metros y la altura medirá 25 metros. Recordemos que la altura del romboide es un segmento perpendicular. Entonces, si multiplicamos 30 por 25, el resultado nos da 750 metros cuadrados. Para comprobar que lo que estamos haciendo vamos bien, vamos a utilizar el área del romboide, que es base por altura. La base mide 30 metros y la altura mide 25. Aquí la tenemos marcada. Multiplicamos 30 por 25 y nos da 750 metros cuadrados. Si comparamos los dos resultados, nos damos cuenta que los dos resultados son iguales. Todo nos propone que intentemos quitando el triángulo que nos sobra. Aquí tenemos el romboide y lo que propone Tom es que cortemos los dos triángulos de los lados. Ahora vamos a calcular el área del rectángulo. Vamos a realizar el procedimiento. La altura es 25 metros y la base es 20. Creo que tirar los triangulitos no fue buena idea. La fórmula es base por altura. La base es 20 por la altura, que es 25 metros, y nos da 500 metros cuadrados. Entonces aquí nos damos cuenta que si quitamos dos triángulos, ya no estaríamos tomando en cuenta todo el terreno del abuelo, y como se trata de ventas, él regalaría esas partes del terreno. El reto de hoy es el siguiente. Vamos a resolver la primera consigna del desafío 31 que se encuentra en la página 69 y 70 de tu libro de desafíos matemáticos. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con ciencias naturales, el tema es nuestro ecosistema terrestre. En esta ocasión conocerá las características de los ecosistemas terrestres que hay en México. La diversidad biológica terrestre de México comprende una gran diversidad de paisajes y de especies vegetales y animales, característicos de cada uno de estos ecosistemas. Hay especies tanto de plantas como animales que habitan en ecosistemas con características de climas similares. Ambos tipos de bosques pertenecen a la clasificación de bosques templados, por lo que algunas de las especies se pueden encontrar tanto en el bosque de coníferas como en el bosque de pino-encino. Los bosques templados son los ecosistemas templados que mejor resisten las bajas temperaturas. Poseen la mitad de los pinos de México. Se estima que viven 7000 especies de plantas y gran variedad de animales como el águila real y de algunos animales que se extinguieron. Los bosques templados son ecosistemas importantes, ya que es una gran fuente de oxígeno. El principal problema que tiene es la tala ilegal. Vamos a anotar las características del bosque templado. Las selvas húmedas ocupan solo el 5% del país. Son las comunidades vegetales más exuberantes. En ella habitan animales como la guacamaya, el mono aullador. Los servicios ambientales que nos brindan son esenciales. En el ambiente tropical húmedo es donde se da la miel, la vainilla y el chocolate. A pesar de su gran importancia, es el ecosistema que más rápido se ha ido acabando. Vamos a escribir en nuestra tabla las características principales. Los matorrales se ubican en los estados del norte. Los cactus son una planta que viven en los matorrales. Se caracteriza por tener un cuerpo donde almacena el agua. Sus frutos son extremadamente jugosos. Este grupo de plantas es característica de México. La polinización en los matorrales es muy importante. Vamos a anotar las características principales. Ahora vamos a jugar a ver una imagen y ustedes identificarán a qué tipo de ecosistema pertenece. Por ejemplo, estos son los bosques de coníferas y los bosques de pino-encino. En estas imágenes fueron de las plantas y animales de la selva húmeda.
y la siguiente pertenece a los matorrales. Cada uno de estos ecosistemas lo utilizamos para el consumo humano de diferentes formas. Vamos a ver el siguiente video. La biodiversidad implica más que la diversidad biológica. Todo lo que nos rodea conforma una fina y delicada maquinaria del ecosistema. Es el resultado de millones de años de evolución. De la biodiversidad obtenemos distintos bienes y servicios como el agua, el aire y barreras contra desastres naturales. Podemos conservar la diversidad biológica. Cada ecosistema tiene características únicas de clima y humedad. Seguimos con lengua materna. El tema es organizamos y clasificamos la información. Todos nos cuenta que le prestaron un libro muy interesante y el título es Maíz y es un título con muchos relatos del maíz y lo escriben muchos niños indígenas de nuestro país. En nuestro país es muy importante y para muchos es un elemento vivo. El cacate es un fruto parecido a la almendra. Esta plática me recuerda un tema de ciencias naturales sobre los nutrimentos de los alimentos. Vamos a utilizar este tema para organizar y clasificar la información. Hoy trabajaremos con un texto y vamos a ordenar y seleccionar la información más importante y a clasificarla. Los nutrimentos son sustancias básicas que el organismo necesita. ¿Qué pasaría si reducimos y quitamos información importante? Si quitamos lo más importante de un texto, nos encontraríamos con un texto que no tiene mucho sentido y que no se entiende. Si quisiéramos hacer un mejor resumen, tendríamos que empezar refiriéndonos a los nutrimentos. Podríamos comenzar así. Y luego podríamos poner la información de las proteínas. Incluso podríamos incluir ejemplos. Veamos el siguiente video. Tengo un problema y no sé cómo organizarme para resolverlo. Mañana va a llegar a mi casa una gatita y se va a llamar Lina. Estuve hablando con la veterinaria y me dijo que tenía que comprar muchas cosas como premios, comida, una mantita para que se duerma. El problema es que no tengo tanto dinero. Lo que necesito es jerarquizar la información. Así sabrás en qué gastar tu dinero y en qué cosas no gastar por ahora. Necesitamos un tema y cuál es el problema a resolver. Lo podemos dividir en dos. Lo más importante es que tenga comida y agua y que tenga un cajón de arena. Ahora que lo pienso, lo podríamos dividir en tres: primarias, secundarias y terciarias. Listo, hemos jerarquizado la información. Vamos a realizar un ejercicio. Si queremos jerarquizar la información, primero identificamos el tema central. ¿Qué preguntas haría para identificar la información más importante? ¿Qué son los nutrimentos? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son las proteínas? ¿Cuáles son los alimentos de origen animal? ¿Cuáles son los alimentos de origen vegetal? ¿Para qué sirven los nutrimentos? En casa busco un texto y traten de jerarquizar la información. Guíense de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema general del texto? ¿Cuáles son las ideas más importantes? ¿Cómo las representas después del tema general? ¿Cuáles son ideas complementarias a cada una de las ideas principales? ¿Qué detalles puedes agregar a cada una de las ideas complementarias? ¿Qué está pasando en las imágenes? Podemos ver algunos niños clasificando la basura y otros clasificando las frutas. Ahora, en un texto vamos a jugar si se tiene que clasificar o no. En el primer ejemplo sí podemos clasificar en ovíparos y vivíparos. En el segundo ejemplo no se puede clasificar. El tercer ejemplo es que sí, ya que de un lado tenemos la latitud y del otro lado tenemos longitud. Estos son algunos verbos que utilizamos al clasificar. Si retomamos el ejemplo de los nutrimentos, podemos clasificar por sus características. El tema central son sus nutrimentos y lo clasificarías de la siguiente manera. El reto de hoy es: piensa, ¿qué pasa si en toda la información del texto la analizamos, la jerarquizamos, la clasificamos y la plasmamos en un recurso visual? ¿Es una herramienta gráfica? Seguimos con historia. El tema es conciliación política y centralización del poder. El porfiriato me parece una época interesante por todos los avances tecnológicos que hubo, como los ferrocarriles, el telégrafo, la luz eléctrica, el cine. Esta época fue una época de modernización. Porfirio Díaz se quedó muchos años en la presidencia, encarcelaba y perseguía a todos los que no pensaran como él. El porfiriato es una etapa histórica llena de contradicciones. Hubo un gran progreso material y económico, pero también hubo un aumento de desigualdad y a la pobreza extrema. Todas estas contradicciones hacen que Porfirio Díaz sea un periodo complejo y para comprenderlo es necesario entender cómo es que el gobierno de Porfirio Díaz se fue consolidando como una dictadura. Una dictadura es una forma de gobierno en la que una sola persona o un solo grupo toma todo el poder sin límites ni divisiones, y para conservar el poder los dictadores tienen que ignorar las leyes y cambiarlas y reprimir los derechos humanos. El gobierno de Porfirio Díaz fue una dictadura porque las instituciones obedecían sus órdenes, no hubo elecciones libres, impuso gobernadores, eliminó libertades, censuró la prensa y reprimió protestas. ¿Cómo es que no derrocaron antes a Porfirio Díaz? Es importante tener en cuenta que al inicio no era una dictadura.
y logró llegar a acuerdos con todos, incluso a veces utilizando la fuerza. Buscaba el orden y progreso. ¿Quién podría estar en desacuerdo con esto? Su gobierno se justificaba con la modernidad. Durante el Porfiriato se ven favorecidos los puertos, como en Veracruz. La ciudad cobró una gran presencia de modernidad. La invención de máquinas de vapor llevó a todo el mundo en un auge. En el Porfiriato se pensaba que la ciencia era una forma para avanzar, pero ¿cómo mantener el territorio bajo control? ¿Cómo asegurarte que te obedezcan? Porfirio Díaz buscó que todos estuvieran con él por medio de acuerdos y en ocasiones a cañonazos. Todo el mundo respondía a su autoridad de Díaz. Muchas veces los caciques actuaban como intermediarios. El Porfiriato tuvo muchos avances, como la primera mujer que obtuvo el título de médico. Los caciques no eran autoridades que se elegían, eran individuos que influenciaban en su comunidad. Incluso podían organizar levantamientos armados, como García de la Cadena en Zacatecas. Díaz los hizo sus aliados y así podía mantener el poder. Díaz jamás prohibió las elecciones, más bien las manipulaba para que él siempre resultara electo presidente usando estrategias. Díaz realizó una reforma y permitió la elección indefinida del presidente. Díaz logró acuerdo con los caciques que dominaban los territorios de la República. Impulsó por las buenas y las malas su autoridad. Nada escapó de la autoridad de Díaz. Para que la dictadura de Díaz pudiera consolidarse era fundamental contar con la obediencia de las principales fuerzas políticas del país, y definitivamente en esa época la Iglesia seguía siendo un sector clave, aunque la reforma liberal la había debilitado mucho. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.